Hola, hola, muy buenas tardes, estudiantes. Pues bienvenidos a esta clase en línea que vamos a utilizar para compensar las sesiones presenciales que vamos a perder en esta semana, ¿ok? Entonces, como ya vimos anteriormente en clase, la creación de una reseña o de un comentario crítico, aquí, importante siempre considerar que es el proceso para las dos, conlleva una serie de pasos que voy a enseñarles a continuación, que más bien les voy a recordar, como ya hemos visto anteriormente en clase. Número uno, lectura atenta, que la repasamos en conjunto a los niveles de lectura. Número dos es la organización de ideas y la planeación, que estas dos únicamente las hemos practicado hasta ahorita, junto con la composición y la revisión. Estos dos últimos los vamos a ver en la clase de mañana, que también va a ser en línea, ¿ok? Entonces, en esta clase en específico nos vamos a enfocar en el aspecto teórico de la organización de ideas y de la planeación, algo que no habíamos terminado de hacer en las sesiones de la semana pasada. Entonces, antes de continuar con la organización de ideas, es importante que ustedes consideren que estas dos etapas, o sea, la organización y la planeación, se entienden y trabajan en conjunto. Esto es porque la organización o la estructura de cualquier texto se determina desde que se planea, ¿ok? Entonces, es muy importante que ustedes tengan siempre en mente que estos dos procesos se hacen de manera conjunta, no de manera individual. Esto, ¿sí? Pues se hace porque quien escribe cualquier texto, debe de considerar, número uno, el tipo de texto que se va a realizar, el objetivo que se persigue, su estructura y tema y destinatario. Cuando estos elementos están muy bien ubicados en el momento de la etapa de escritura, la planificación será eficaz, ¿ok? Y el texto cumplirá con su objetivo, sea, sea cual sea que se haya determinado, ¿no? Porque aquí tenemos como punto número dos el objetivo que se persigue. El objetivo puede ser para informar, puede ser para exponer, para argumentar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este proceso, este proceso puede ser muy caótico y agobiante, sobre todo cuando nosotros consideramos que todos los temas que le conciernen a nuestro texto base parecen relevantes, ¿no? Esto siempre ocurre cuando queremos resumir, por ejemplo, en una conversación, una lectura que estamos haciendo, una película que hemos visto, una canción que escuchamos, un álbum, más bien como proyecto cultural, digámoslo, siempre resulta muy difícil acortarlo, ¿no? Siempre resulta muy difícil delimitar los temas el momento en el que lo estamos explicando. Entonces, pensemos en la planeación como un esquema, ¿no? Un esquema que nos permitirá encontrar los puntos fundamentales que debe tratar el tema, ¿sí? Por lo que esto nos ayudará a priorizar un tema sobre otro. De esta forma, nuestras ideas van a conseguir tal organización que el lector final tendrá la información completa del tema tratado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros planeamos y lo pensamos desde la perspectiva del esquema o desde la perspectiva del organizador gráfico, nuestras ideas van a tener una organización, ¿no? Entonces, por eso les insisto en esta noción de que son procesos que se entienden en conjunto y que no son de manera individual, ¿no? Se entienden, se complementan mutuamente, entonces por eso es muy importante que siempre lo consideremos. Ahora aquí entra la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo planeo un texto? Pero antes de responder esta pregunta, me gustaría que pensáramos más bien como en el proceso alrededor del texto, ¿no? Y a esto me refiero con la escritura. La escritura
la dividimos en tres etapas: la preescritura, cómo se escribe el texto, es decir, como todos estos dos pasos que acabo de mencionarles, que es la organización y la planeación; la escritura, que ya es en sí la acción de redactar el texto; y posteriormente la posescritura, que es la revisión de lo que se ha escrito. Así que estos tres procesos son los que hacemos en el momento de escribir, ¿no? El punto más importante ahorita es esta unión o este punto medio entre la preescritura y la escritura, ¿no? Porque la escritura ya estoy redactando, pero lo estoy redactando a partir de un esquema, a partir de una guía que anteriormente planeé, ¿no? Entonces, por eso, aquí, de nuevo, y me regreso a este slide. Es muy importante que pensemos la planeación como un esquema, porque ese esquema nos va a permitir hacer como una suerte de checklist, ¿no? Una lista que tú le vas palomeando, ¿no? Ya mencioné esto, em, ahora voy a continuar esto y lo voy a argumentar de esta manera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos en nuestro libro, en página 78, una tabla muy buena que nos ayuda con la elaboración de cualquier texto, ¿ok? Aquí, punto muy importante, elaboración de cualquier texto. Todavía no estamos viendo la tabla que nos ayuda, que nos señala la elaboración de la reseña como de manera puntual. Entonces, la elaboración de cualquier texto tiene estos 9 pasos. El número 1 es la elección del texto base, número 2 es la lectura-exploración, seguida de la lectura atenta, el definir qué tipo de texto se va a reseñar, determinar el tema del escrito. El punto número 4 está mencionado el reseñar como de manera específica, pero puede ser cualquier otro tipo de texto, ¿ok? Entonces, retomamos 5, determinar el tema del escrito; 6, perdón, determinar la estructura del texto base; analizar el texto base; hacer una lectura crítica; y posteriormente elaborar conclusiones. Yo sé que así puede verse un poco ambiguo, puede verse un poco extraño, ¿no? Digámoslo, pero aquí les tengo un ejemplo con la lectura que hasta ahorita ya todos conocemos, entonces va a ser sencillo para ustedes localizarlo, ¿no? Un ejemplo. Número 1, elección del texto base. Mi texto base va a ser la lectura semestral. Número 2, la lectura de exploración. Esta lectura de exploración consiste en los aspectos, ¿sí?, que están alrededor del texto, o sea, quién es el autor del texto, cuál es el título, de qué trata, qué editorial lo publicó, en qué fecha se publicó, en qué año se escribió y el país en donde se produjo el escrito, ¿ok? Esto además te va a permitir hacer una ficha bibliográfica, que la ficha bibliográfica la vamos a estudiar en los próximos días, pero aquí, respondiendo a estas preguntas, tenemos Los fantasmas de Fernando, que corresponde al título. Está escrito por Jaime Alfonso Sandoval, ¿sí? Autor. Está publicado en el Fondo de Cultura Económica en 2018 en México. Jaime Alfonso Sandoval, además, es un autor mexicano, ¿no?, que también forma parte de las preguntas de la lectura de exploración. Y bueno, ¿de qué trata el texto que vas a reseñar o comentar? Eso es algo que ustedes ya saben, ¿no? Que prácticamente es la historia de Fernando, quien está a punto de recibir una herencia por la inminente muerte de su padre. Así de sencillo, ¿ok? Número 3 es la lectura atenta. Este punto es fundamental, sí, señalar que el texto base no estará sujeto a ninguna interpretación. La final de este paso es saber qué dice el texto. Entonces, aquí no estamos aún analizando, no estamos haciendo un ejercicio de valor ni nada por el estilo, únicamente estamos mencionando qué dice el texto, ¿ok? Número 4, definir qué tipo de texto se va a reseñar o comentar. Aquí es una novela. ¿Qué pasa si es un cuento, como venía en nuestro examen? Bueno, el cuento que les puse se llama Rubén.
que pertenece a la antología Habrá Palabra, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a ver también con la ficha bibliográfica, pero es muy importante que determinemos la diferencia entre el título del cuento y el título de la antología o en donde está contenido el cuento, ¿no? Aquí les enseño un ejemplo con una antología que ustedes también ya conocen, porque les he puesto varios cuentos de este libro. Entonces tengo aquí eh, todos los cuentos, ¿sí? De Clarice Lispector. Y aquí voy a ojear rapidito y tengo este cuento que se llama Brasilia, ¿ok? Entonces, en todo caso, aquí en número 4 pongo cuento, título, Brasilia, antología, todos los cuentos de Clarice Lispector, ¿ok? Seguido por la estructura. Este punto es muy, muy importante porque debemos de tener mucho, mucho detenimiento, ¿no? Para identificar la estructura de el texto que vamos a reseñar. En todo caso, aquí nos ponen un ejemplo en nuestro libro de texto. Si el texto base fuera un ensayo, tú tendrás que definir e identificar las partes que lo conforman, ¿sí? Así pues señalarás que el documento tiene una introducción, el planteamiento del problema, una hipótesis, la postura del autor, etc. Lo que sucede en Los fantasmas de Fernando es que tenemos una estructura dividida por capítulos, capítulos cortos, pero que están atravesados por el uso de la analepsis. ¿Qué es la analepsis? Es el regreso al pasado que disrumpe la estructura lineal del texto, ¿no? Entonces, esa es la estructura que tenemos. Sigue el analizar el texto base, la lectura crítica y, por último, la elaboración de las conclusiones. Estos últimos tres, estos últimos tres van a diferir entre ustedes y entre mi perspectiva. ¿Por qué? Porque cada quien está leyendo el texto de diferentes maneras. Yo puedo decir, ¿no? Yo puedo decir que en mi análisis o en mi lectura crítica que estamos hablando de un trauma intergeneracional, por ejemplo. Y es uno de los temas que yo voy a decidir mencionar en mi reseña. Puede que ustedes no lo vean como un trauma intergeneracional, puede que ustedes consideren que los padres, ¿no? El abuelo, el padre de Fernando, que es León, y León tienen experiencias de vida independientes, individuales, que no se entienden a partir de la experiencia del otro, y eso es igualmente válido a mi perspectiva, ¿no? Entonces, estos últimos tres puntos, digámoslo, en todo caso, son personales, pero, tal y como lo indica nuestro libro, les insisto, es página 78. Nos dice sobre el análisis del texto base, se realiza a partir de toda la información que recabaste antes, ¿sí? Recuerda que el análisis se centra en el texto base que ya leíste y comprendiste, ¿de acuerdo? Seguido por la lectura crítica, que es bien, este es el momento en el que tú asumirás una postura frente al texto. Con todo hay que ser cuidadoso al emitir un juicio, ¿sí? Ya que tendrás que respaldar la postura que adoptes con argumentos viables. Y por último, la elaboración de las conclusiones, que se complementa con el anterior, ¿de acuerdo? En este paso de la elaboración de las conclusiones es una reflexión final sobre todos los pasos que han seguido hasta ahora. Entonces, estos dos, la planeación, perdón, la organización y la planeación, son los puntos que hemos estudiado hasta ahora, y en caso de que exista alguna duda, pues ya saben que me pueden escribir, dejar un comentario o esperarse a la clase de mañana para solucionar cualquier duda que se tenga, ¿ok? Pero vamos aprendiendo, todo va a salir bien y vamos a poder escribir una reseña muy buena, ¿ok? Nos vemos en la clase de mañana.